Elías esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo. El cuchillo cortó su brazo, pero no vaciló. Lanzó su hombro contra el pecho de Hank, derribándolos a ambos al suelo. La pelea fue brutal. Puños y codos, polvo y sangre. Hank era fuerte, pero Elías luchaba con algo más profundo, una furia nacida del dolor, de una injusticia enterrada por mucho tiempo. Con un último empujón, Elías inmovilizó a Hank, arrancó la hoja de su mano y estrelló su puño contra la mandíbula del hombre. Hank se quedó quieto. El silencio cayó. El polvo flotaba en el aire, y la plaza del pueblo, por primera vez en años, se sintió limpia. Elías se puso de pie, pecho subiendo y bajando. Detrás de él, Marabel alcanzó temblorosa su brazo, no para ser rescatada, sino para sostenerlo. Los habitantes miraron, no a ella con lástima, sino a él con asombro. La justicia, por fin, había entrado en la plaza. Dry Gulch no cambió de la noche a la mañana, pero ese día el silencio finalmente se rompió. En las horas después de la pelea, los habitantes se quedaron en grupos inquietos alrededor de la plaza. Nadie vitoreó. Nadie celebró. Solo se quedaron, mirando cómo el polvo se asentaba y el hombre de montaña, ensangrentado y sin aliento, ayudaba a una mujer que una vez habían visto arrastrar como algo roto. Algunos no pudieron mirarla a los ojos. Otros asintieron en solemne disculpa. Sarah Netle se acercó primero a Marabel, lágrimas surcando su rostro. Debería haber hablado hace años, susurró. Lo siento. La voz de Marabel fue suave. Lo hiciste hoy. Eso es lo que importa. El viejo señor Kemp, el herrero, se quitó el sombrero cuando Elías pasó. Nunca pensé que vería el día en que un hombre de la montaña tuviera más honor que los de aquí abajo. Elías no respondió. Solo miró a Marabel y ella asintió. Era hora. Empacaron poco, una manta, algo de pan seco, el pendiente de plata que Elías había recuperado del viejo abrigo de su hermana, una cantimplora de agua. El pueblo ofreció más, pero Elías rechazó la mayoría. Dry Gulch ya había tomado suficiente. Marabel no se despidió de nadie más. No quedaba nada para ella en ese lugar, ni amor, ni seguridad, ni siquiera recuerdo. Salieron justo cuando el cielo empezaba a sonrojarse con el atardecer. Nadie los detuvo. 2 días después, tras cabalgar por senderos estrechos y pinos densos, llegaron a la cresta sobre el valle. Allí la tierra se abría amplia y salvaje, y un río plateado serpenteaba abajo como un hilo suelto del cielo. Elías desmontó primero, atando su caballo a un tocón. Le ofreció una mano a Marabel mientras bajaba, y ella la tomó, el viento frío atrapando su abrigo. Se quedaron juntos al aire libre. Todo el mundo en silencio, salvo por el susurro de las hojas y el sonido de su respiración. Marabel se abrazó a sí misma. No por frío, sino por todo lo que aún llevaba dentro. Entonces lo sintió, su mano rozando ligeramente la de ella. No la tomó. La dejó allí, esperando. Ella levantó la vista hacia él, buscando. Su voz llegó baja, áspera, pero suave de significado. Si caminas estas montañas conmigo, nunca volverás a ser arrastrada. Pasó un latido. Un respiro. Entonces ella colocó su mano en la de él. Entonces aquí es donde empiezo. No se besaron. No hubo abrazo. Solo el silencio de la comprensión y el peso de lo que ambos habían sobrevivido juntos. Dieron sus primeros pasos hacia la cabaña entre los árboles. Lejos del juicio, lejos de la crueldad. Un paso, luego otro. Sin promesas más allá de lo real. Sin votos tallados en piedra. Solo una mano tomada en paz, en fuerza, en elección. El sol se deslizó más bajo, pintando el horizonte de oro. Y mientras caminaban hacia el crepúsculo, sus sombras se estiraron largas detrás de ellos. 2 personas que ya no huían, solo caminaban hacia adelante juntos. Y en algún lugar muy abajo, el río plateado susurró su bendición callada. Y esa fue la historia de una mujer quebrada por la crueldad y del hombre de montaña que le recordó que nunca estuvo destinada a arrastrarse. Si este relato de valentía silenciosa, amor feroz y redención bajo un cielo plateado tocó tu corazón, dale al botón de hype. Deja que el eco de sus pasos llegue a más almas que necesitan recordar que la dignidad vale la pena luchar.
Y no olvides suscribirte a Wild West Love Stories, donde cada historia de frontera está empapada de coraje, gracia y el tipo de amor que se levanta del polvo más fuerte que nunca. Nos vemos en el próximo viaje. Cabalgad firme y amad con valentía. Vino a mí, anunció Hank, sonriendo como lobo. Me suplicó que la perdonara. Pero algunas mujeres necesitan que les enseñen su lugar. Desde la ventana de la cárcel, Elías la vio. Su cabello suelto, rostro pálido, pero la barbilla levantada. Marabel lo vio a través de los barrotes y sus ojos se abrieron de horror. No, jadeó. ¿Qué le hicieron? Hank jaló la cuerda, forzándola a avanzar. Voy a mostrarle a todo el pueblo qué pasa con una mujer que desobedece. Elías forcejeó contra las cuerdas, clavándose en las muñecas. No tienes que hacer esto. Pero Hank solo rió. Oh, quiero hacerlo. Cerró de golpe la puerta de la cárcel, dejando a Elías otra vez en la oscuridad. Afuera, la multitud se agitó. Los susurros se volvieron gritos. Y sobre todo ello, el sonido de las botas de Hank golpeando los escalones de madera resonó como trueno. Marabel estaba de nuevo en la plaza. La cuerda tirando fuerte contra sus manos, la multitud rodeándola como buitres. Dentro de la celda, Elías cayó de rodillas y miró la tabla suelta cerca de la pared. La recordaba de años atrás. Su hermana se la había señalado una vez durante un viaje de suministros. Con dedos magullados y ensangrentados, arañó la esquina hasta que se astilló. Detrás de la tabla, un clavo oxidado, largo y afilado. Lo sujetó con los dientes y giró, cortando las cuerdas que ataban sus manos. Afuera, Hank subió a la silla, sonriendo hacia su esposa. Deberías haberte quedado en la cabaña donde pertenecías, dijo. Y entonces el caballo se encabritó. La cuerda se tensó. Marabel tropezó hacia adelante. Las cuerdas de Elías se rompieron. Se puso de pie, respiración entrecortada. No iba a llegar tarde. No otra vez. El sol se sentaba bajo sobre Dry Gulch, proyectando sombras largas a través de la plaza polvorienta. El mismo lugar donde una vez la humillación había sido espectáculo, ahora vibraba con expectación silenciosa. Una multitud se reunió, rostros tensos por curiosidad y temor. Niños aferrados a faldas. Hombres apoyados en postes y mujeres observando con mandíbulas apretadas. En el centro estaba Hank Toiber sosteniendo una cuerda nueva enrollada en el puño. Su voz resonó como un latigazo. Terminamos lo que empezamos. Marabel estaba de pie temblando, muñecas atadas otra vez, cabello enredado, labios partidos. La cuerda unida al cuerno de la silla del caballo inquieto de Hank se tensaba entre ellos. Sus ojos recorrieron a la multitud, buscando misericordia, pero encontrando solo evasión. Nadie dio un paso adelante. Hank levantó la mano. Esto es lo que pasa con las mujeres que olvidan su lugar. Entonces un rumor bajo, distante. No era trueno. No esta vez. Dentro de la cárcel, Elías Torne sangraba de ambas palmas, dedos en carne viva mientras trabajaba un clavo oxidado en la bisagra suelta del grillete de hierro en su muñeca. Su respiración era constante, mandíbula apretada, mente fija. Cuando el candado finalmente cedió con un chasquido, no se detuvo. Envolvió sus manos quemadas y magulladas en las mangas de su abrigo, forzó la segunda cerradura y salió como un viento de montaña desatado por la puerta trasera de la cárcel. De vuelta en la plaza, el caballo se encabritó. Hank chasqueó las riendas. El animal se lanzó adelante y la cuerda se tensó. Marabel gritó, sus rodillas raspando el suelo mientras era arrastrada por la tierra áspera. Jadeos rasgaron la multitud. El polvo nubló el aire, y con él el sonido de truenos se hizo más fuerte, no del cielo, sino de cascos. Desde el callejón entre el selún y la oficina de correos, Elías emergió, abrigo ondeando como alas, hacha en ambas manos. Corrió con la fuerza de un árbol cayendo, directo hacia el caballo galopante, y justo cuando Marabel estaba a punto de ser arrojada contra el borde de piedra del pozo. Elías saltó. Un golpe. El hacha bajó. La cuerda se partió. El caballo tropezó y se encabritó. La multitud gritó.
Marabel cayó de lado, tosiendo y ensangrentada, pero ya no arrastrada. Hank se volvió, sobresaltado. Elías estaba de pie sobre Marabel, hacha aún en mano, hombros subiendo y bajando, ojos fijos, no en la multitud, sino en Hank. Inténtalo otra vez, dijo Elías, voz baja. Y saldrás de esta plaza en una caja. Hank escupió, desenfundando su pistola. Es mi esposa. No tienes derecho. Elías dio un paso adelante, protegiendo a Marabel con su cuerpo. Ningún hombre tiene derecho a tratar a una mujer así. Ni tú, ni nadie. El pueblo se quedó quieto. Marabel, de rodillas, encontró su voz. Se quebró pero llegó. Hizo cosas peores, gritó. Hank Toiber, él es quien lastimó a tu hermana, Elías, hace años. La niña que encontraron junto al río. Fue él. Jadeos recorrieron el aire como relámpagos en llanuras secas. Hank se encogió, pero su sonrisa no desapareció. Mintió, gruñó. Esa chica lo quería. Tú la mataste, dijo Elías, avanzando. Tenía 16. Una mujer de la multitud dio un paso al frente. Sarah Netle. Su voz tembló pero no se quebró. Lo vi hace años. Tenía miedo de hablar, pero lo vi. El último hilo que sostenía el orgullo de Hank se rompió. Con un rugido, se lanzó, no con la pistola, oí su grito, un cuchillo sacado de su bota. No sabía qué era. Cargó ella contra Elías, la hoja brillando. Pero recuerdo al hombre que la arrastraba detrás de los establos. Tenía un labio torcido, una larga cicatriz en la mejilla. Elías no se movió. Su respiración se ralentizó hasta casi nada. Marabel susurró. Esa cicatriz. Hank la tiene. Elías. El silencio cayó como nieve. La mandíbula de Elías se apretó. Sus manos se cerraron en puños. Por un largo momento no habló. Entonces él la mató. No era una pregunta. Era verdad que por fin respiraba. Marabel tragó saliva. Lo siento. No lo sabía entonces. Elías negó con la cabeza. Eras una niña. No es tu culpa. El fuego crepitó. Te lastimó, dijo después de un momento. Marabel asintió. Y ahora sé por qué. Cada vez que lo miraba, algo ardía. Ninguno habló más por un largo rato. Eventualmente Elías se movió hacia el fuego, pálido bajo la barba. No podemos seguir escondiéndonos, dijo. Los ojos de Marabel se alzaron hacia los suyos. Vendrá. Elías asintió. Que venga. Ella dio un paso hacia él lentamente, extendiendo el amuleto. Deberías tomar esto, dijo. Tal vez ahora sí la proteja. Los dedos de Elías rozaron los de ella al tomarlo. Su voz se quebró. Siempre lo llevaba consigo. Decía que era para protección. La voz de Marabel fue callada, firme. Tal vez ahora lo sea. La cabaña, la nieve, las montañas ya no eran refugio. Eran un escenario. Hank vendría, y cuando lo hiciera, la justicia tendría que seguir. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Elías caminaba por el borde de la línea de árboles, los instintos en llamas. El viento había cambiado. Algo estaba mal. Marabel estaba sentada junto al pequeño fuego dentro de la cabaña, observándolo con ojos muy abiertos e indescifrables. Las brasas iluminaban su rostro con un resplandor nervioso. Voy a bajar allí, dijo finalmente, levantándose. Elías se volvió bruscamente. No, no vas. No puedes protegerme para siempre. Su mandíbula se apretó. No vas a acercarte a ese pueblo ni a él. No parará hasta encontrarme, susurró ella. Pero quizás si voy hacia él, termine. Terminará contigo en cadenas otra vez. O peor, gruñó Elías. No voy a permitir que pase. Ella sostuvo su mirada por un largo y doloroso momento. ¿Y si es la única forma de protegerte? Él negó con la cabeza y se dio la vuelta, furioso y asustado, pero no vio cómo ella se escabulló al amanecer. La cabaña estaba vacía cuando regresó con agua.
Su bufanda había desaparecido. También uno de los caballos. Maldita sea, Marabel, siseó entre dientes, el corazón golpeándole las costillas. Siguió sus huellas hasta que desaparecieron en un parche de barro revuelto cerca de la cresta. Y allí, tirada en la tierra, estaba su bufanda, rojo brillante, colocada demasiado perfectamente. No dudó. Elías desmontó, levantó la bufanda y la trampa se cerró. 3 hombres surgieron de los árboles detrás de él, derribándolo al suelo. Luchó como poseído, conectando un puñetazo que rompió la nariz de uno, clavando el codo en el estómago de otro. Pero el tercero llegó por detrás y estrelló la culata de un rifle contra la nuca. El mundo giró. Todo se volvió negro. Cuando Elías abrió los ojos de nuevo, tenía las muñecas atadas. La cabeza le latía. Sangre seca a lo largo de la sien. Estaba de rodillas en el centro de la cárcel de Dry Gulch. Un círculo de hombres lo rodeaba. Hank Toiber en el centro. Vaya, vaya, dijo Hank arrastrando las palabras, escupiendo cerca de los pies de Elías. El montañés pensó que podía jugar al héroe. Parece que olvidó quién manda en este pueblo. Elías levantó la cabeza. ¿Dónde está ella? Pronto lo verás, sonrió Hank. Afuera resonó el sonido de cascos contra las paredes de madera de la plaza. Marabel había sido arrastrada de vuelta bajo la cobertura de la oscuridad. Dentro Ahora el espacio era con austero las manos pero cálido, atadas otra vez. un amplio hogar, Dos una sillas, nueva longitud un de catre cuerda la cerca unía del desde fuego, las muñecas a la estantes silla con del caballo de herramientas, Hank, hierbas, tarros de Una carne multitud seca. se formaba. Limpio, bebido, seguro. Elías encendió la lámpara y le tendió una manta de lana de un arcón cerca de la pared. Luego desapareció en la habitación trasera. Cuando regresó, llevaba un par de zapatos de cuero gastados, las suelas casi rotas. Son tuyos, dijo simplemente. Si los quieres. Se sentó junto al fuego y comenzó a coser en silencio, trabajando una nueva capa de piel de ciervo en las suelas viejas. Sus manos eran rápidas, expertas. No la miró, solo se concentró en la tarea. Marabel se quedó observando, sin saber si sentarse o llorar. Cuando finalmente se sentó, él no se acercó más, no le preguntó nada. En cambio, se levantó, clavó una manta extra en las vigas cerca del hogar para cortar la corriente y colocó una segunda piel para que durmiera. Más tarde le tendió un cuchillo, pequeño pero afilado. No lo necesitaré, dijo ella. No es para mí, respondió Elías. Es para ti. Si te ayuda a sentirte segura. Lo dijo sin vacilar, sin ironía, luego se dio la vuelta para atender la tetera. Marabel miró la hoja mucho tiempo antes de colocarla junto a su catre. Esa noche el sueño llegó despacio. Yacía bajo las mantas gruesas, escuchando el crepitar del fuego y a Elías moverse ocasionalmente en el suelo al otro lado de la habitación. No roncaba. No hablaba, pero se quedaba. Pasaron días. Ella limpiaba la cabaña cuando él salía a cazar. Cocinaba cuando él traía conejo o urogallo. Él le daba espacio, pero no ausencia. Le enseñó a hacer nudos, a atrapar nieve derretida para agua potable. Nunca la tocó, nunca le pidió nada. Una tarde, mientras recogían leña, ella preguntó: ¿Por qué odias tanto Dry Gulch? Él se detuvo. Mi hermana, dijo al fin. Se llamaba Ruth. Marabel esperó. Fue prometida a un hombre que poseía la mitad de las minas. La golpeaba. Nadie hizo nada. El sheriff dijo que ella debía haberlo provocado. Ruth murió el segundo invierno después de que me fui. Llegué demasiado tarde. El silencio se estiró como un hilo entre ellos. La voz de Marabel llegó pequeña. Entonces tú sabes. Él asintió. Lo suficiente para saber que la gente no siempre recibe lo que merece, pero debería. A la mañana siguiente había caído nieve fresca. Elías trajo leña cortada, las botas cubiertas de escarcha. Se detuvo en la puerta, ojos entrecerrados. Huellas. Marcas de cascos. Múltiples caballos. No frescas, pero tampoco viejas. No dijo nada al principio. Marabel vio el cambio en su rostro. ¿Qué pasa? Él tomó el rifle, revisó la recámara. ¿Vienen?
¿Quién? La miró completamente por primera vez esa mañana. Hank. Elías salió temprano esa mañana, arco al hombro, botas ya cubiertas de hielo cuando desapareció entre los árboles. La nieve había caído silenciosa durante la noche, alisando el caos de días anteriores. Marabel se quedó en la cabaña, las costillas aún doloridas, pero la mente más afilada que nunca. Se movió despacio, ordenando los platos, doblando mantas, revisando la tetera. Pero cuando notó el abrigo de Elías arrojado sobre la silla, algo la atrajo hacia él. No estaba segura por qué metió la mano en el bolsillo interior. Tal vez esperaba pedernal o un trozo de carne seca. Lo que encontró fue un amuleto. Hecho a mano con tela azul desvaída. Un pequeño bulto envuelto en hilo. El borde bordado con una sola letra, R. La respiración de Marabel se atoró. Conocía esa tela. Cuando era pequeña, su padre había hecho negocios con los mineros cerca de Dry Gulch. Recordaba a una niña que visitó una vez, amable y callada. La niña llevaba una cinta igual a esa. Dijo que la había hecho su madre. Su nombre era Ruth. El amuleto tembló en los dedos de Marabel. Miró la costura pequeña, recuerdos chocando en su pecho como vientos de tormenta. Elías regresó cerca del atardecer, la puerta abriéndose mientras entraba con 2 conejos cubiertos de nieve en la mano. Marabel no se volvió. Sé quién era ella, dijo suavemente. Elías se congeló en el lugar. ¿Qué? Tu hermana. ¿Ruth? Él dio un paso adelante lentamente. ¿Cómo? La conocí una vez, dijo Marabel, levantando el amuleto. Tenía quizás 9 años. Vino con el carro de suministros mineros. Llevaba esto. Dijo que su mamá lo había hecho. Nunca lo olvidé. Elías dejó los conejos en el suelo, ojos ensombrecidos. Marabel continuó, voz temblorosa. Salieron justo antes de medianoche. No cruzaron palabra mientras se deslizaban por los callejones estrechos de Dry Gulch. Cada crujido de cuero de silla parecía demasiado fuerte. Cada pisada de casco, una advertencia. Detrás de ellos, el pueblo contenía el aliento. Entonces llegó el sonido del caos. La voz de Hank Toiber rasgó el silencio como un latigazo. Es mía. Cualquiera que la esconda colgará por ello. Antorchas iluminaron la plaza. Sus hombres estaban armados, borrachos, furiosos. Cabalgaban en grupos, derribando puertas, amenazando a los habitantes, gritando acusaciones. El pueblo se convirtió en una pesadilla febril, brillando con luz de fuego, resonando con miedo. Las mujeres encerraron a sus hijos. Los hombres se pararon en los porches con rifles, sin saber a dónde apuntar. Elías y Marabel tomaron el sendero estrecho hacia el recodo del río. Era terreno áspero, pero más silencioso que el camino principal. Elías lo había explorado muchas veces antes. De repente, cascos. Cercanos. Demasiado cercanos. Abajo, susurró Elías. Marabel se congeló. Él se inclinó hacia atrás y suavemente la jaló contra sí. Acuéstate plana aquí sobre mi espalda. Cubre la silla. Respira despacio. Ella dudó solo un segundo, luego obedeció, curvando su cuerpo sobre su espalda, las manos aferrándose a sus costados. Él sintió su respiración rápida e irregular, presionando a través de las capas de abrigo y camisa. Detrás de ellos, el trueno de cascos se hizo más fuerte, luego pasó, rozándolos por yardas. Se quedaron así un largo rato, su aliento calentando la nuca de él, su mano aún sujetando ligeramente las riendas. Cuando estuvo seguro, azuzó al caballo hacia adelante. Barrarán hacia el sur después. Nosotros seguimos alto. Ella no respondió. Su voz se había apretado en algún lugar de su garganta. Al amanecer encontraron una grieta estrecha en la roca, un lugar que Elías había usado una vez en invierno. Hace mucho, las piedras se curvaban a su alrededor como costillas, refugio. Apenas. Encendió un fuego con ramitas y musgo seco. Ella se sentó cerca, silenciosa, exhausta. Él desenrolló una manta, colocándola entre ellos. No dormiré, dijo.
Pero tú deberías. Marabel negó con la cabeza. No puedo. Aún así, se recostó contra la pared. Elías se sentó frente a ella, afilando su cuchillo con movimientos lentos y medidos. Pasaron minutos. Luego. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó ella. Sus ojos se alzaron. No dijo nada. Solo asintió una vez. Mi madre me dejó caer cuando tenía 7 años. Hubo sangrado interno. Dijeron que viviría, pero algo quedó dañado. Nunca se lo dije a Hank. Él quería hijos. Pensé que si solo rezaba lo suficiente. Tragó saliva. Pensé que podía arreglarme a mí misma. Elías dejó el cuchillo con suavidad. La esterilidad no es un crimen. Sus labios se separaron. Tampoco debería ser una maldición, añadió él. Marabel lo miró fijamente y de repente su rostro se arrugó, no de debilidad, sino de años de dolor silencioso finalmente abriéndose. Elías no se movió. No la alcanzó, pero su presencia, sólida, quieta, segura, fue suficiente. Ella se limpió sus propias lágrimas. ¿Por qué me ayudas? Él sostuvo su mirada al otro lado del fuego. Porque alguien debió hacerlo hace mucho tiempo. El sendero se volvió más empinado mientras Elías guiaba al caballo más alto entre los pinos. El amanecer rompió pálido y frío sobre la cresta, y con él llegó un silencio. Sin antorchas, sin cascos, solo el sonido del viento en los árboles. La cabaña apareció como una sombra al borde de un claro. Era pequeña pero resistente, construida con troncos gruesos de cedro, la chimenea ya soltando humo tenue desde que Elías había cabalgado medio enterrado en el pliegue para preparar leña. No podía obligarse a mirarlo a los ojos. La vergüenza quemaba más que las heridas en su piel. Estoy bien, susurró ronca. No lo estás, dijo Elías. Pero lo estarás. Hank Toiber no había terminado. Avanzó hacia ellos, rojo de furia, escupiendo rabia. ¿Crees que esto termina aquí?, ladró. Acabas de cortar a mi esposa delante de todo el maldito pueblo. Elías se levantó lentamente, colocándose entre Hank y Marabel sin alaraca. Su postura no era agresiva. Era definitiva, como un árbol que no se mueve por mucho que sople el viento. Si vuelves a ponerle una mano encima, dijo Elías, calmado como agua quieta, me responderás a mí. Hank llevó la mano a la pistolera. Podría meterte una bala ahora mismo. Elías no se inmutó. Si quieres dispararme, haz las paces con Dios primero. Eso silenció a Hank solo por un instante. Luego escupió al suelo y se dio la vuelta, abriéndose paso entre la multitud que se había reunido. Los susurros estallaron. Las mujeres se aferraron más fuerte a sus chales, murmurando entre ellas. Algunas miraron a Marabel con algo cercano a la compasión. Otras negaron con la cabeza, ya retrocediendo a las sombras seguras de la tradición. Los hombres eran más ruidosos. Una mujer así no vale la pena defenderla, murmuró uno. No puede dar hijos. No puede mantener un hogar, dijo otro. Debería estar agradecida de que no la vendiera. Marabel oyó cada palabra. Y aún así, no levantó la vista. Elías se inclinó cerca. ¿Puedes ponerte de pie? Ella asintió. Apenas. Extendió una mano, esperando. Sin presión, sin fuerza. Cuando finalmente colocó su palma temblorosa en la de él, la ayudó a levantarse sin un gruñido de esfuerzo. Mientras pasaban entre los espectadores, Elías levantó la otra mano, no para amenazar, sino para proteger su rostro de las miradas curiosas. Fue un gesto callado, que la mayoría no notó, pero para Marabel se sintió como la primera bondad que recibía en años. Llegaron a la pequeña enfermería del pueblo, un edificio de una sola habitación con un letrero astillado y un porche con contraventanas. Elías empujó la puerta con la bota y la guió adentro, cuidadoso de no sacudir sus heridas. No debiste hacer eso, susurró Marabel. No debiste involucrarte. Elías la miró fijo y claro. Ya estoy involucrado. Ella se sentó en el borde del catre, sin tocar la manta debajo. Sus dedos se retorcían en su regazo, la piel manchada de suciedad y moretones. Vendrá por mí esta noche, dijo. Siempre lo hace cuando lo hago parecer débil.
Elías no habló de inmediato. Solo la miró, realmente la miró. No a su vestido rasgado, no a la hinchazón en su mejilla, sino al dolor que intentaba ocultar. El profundo, el que no sangra. No vas a volver allí, dijo finalmente. Sus ojos se alzaron, sobresaltados. No tengo a dónde ir. Ahora sí. El silencio cayó entre ellos, tenso e incierto. Pero debajo, algo más permanecía, delgado y tembloroso, como el comienzo de un puente sobre un cañón. Él se volvió hacia la puerta, manteniendo la voz baja. Descansa. Yo vigilaré. Marabel lo miró alejarse, aún envuelta en su abrigo. No sabía quién era ni por qué había bajado de la montaña precisamente ese día. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como presa. Se sintió vista. El viento había cambiado. Elías podía sentirlo como los hombres curtidos sienten las tormentas o los disparos antes de que lleguen. Se movió rápido, en silencio, empacando solo lo necesario: cantimplora, pedernal, carne seca, un rifle, 2 mantas. No había tiempo para más. Marabel estaba cerca de la puerta de la enfermería, aferrando el abrigo que él le había dado como si fuera armadura. Su labio aún estaba hinchado, un ojo casi cerrado, pero no parecía asustada. Parecía lista. Le tendió una pesada capa de piel, la suya. Va a hacer frío donde vamos. Ella fue arrastrada por la plaza del pueblo por ser estéril, hasta que el hombre de la montaña tienes que hacer cortó esto. la cuerda. Si tengo. Dry Gulch, territorio de Wyoming. Finales de 1878. El sol colgaba bajo detrás de la cresta dentada, sangrando luz naranja sobre la plaza polvorienta del pueblo. Dry Gulch era un lugar donde el viento raspaba más fuerte que la ley, donde las mujeres vivían como propiedad y los hombres se pavoneaban como tiranos. Al caer la tarde, los habitantes siempre se reunían en la plaza. Jugadores apoyados en las barandas de los porches, peones escupiendo tabaco, mujeres aferrando chales a los hombros para que sus ojos pudieran mirar sin parecer que lo hacían. Ese era el escenario en el que se desarrolló la crueldad. Marabel Carter, solo 24 años, de figura menuda, ojos oscuros y voz suave, estaba de pie en el centro de todo, con las muñecas atadas con cuerda áspera. El polvo se pegaba a su vestido, el cabello enredado alrededor de las mejillas. Su marido, Hank Toiber, se alzaba a su lado, borracho de su propia autoridad y de los murmullos de la multitud. Una esposa estéril, se burló, aferrando la cuerda que la ataba a la silla de su yegua vaya. Una maldición en la casa de un hombre. Bien podemos darles un espectáculo si no puede darme un hijo. Marabel cerró los ojos mientras la risa recorría la plaza. Nunca le había dicho a nadie la verdad. Que mucho tiempo atrás, un accidente de infancia había destrozado algo profundo dentro de ella, dejando cicatrices que nunca se verían. Llevaba ese secreto como una marca, aterrorizada de que Hank la abandonara si alguna vez lo descubría. No había imaginado que haría algo peor. Hank chasqueó las riendas. «Camina, muchacha», dijo. «O deja que el caballo lo haga por ti». El caballo dio un paso adelante, tirando de la cuerda. Marabel tropezó. Luego cayó. La multitud jadeó cuando sus rodillas rasparon el suelo. El polvo se levantó a su alrededor como humo. La sonrisa de Hank se ensanchó. «Así es como se ve una esposa estéril», gritó. «Arrástrenla. Que todos vean». El caballo comenzó a moverse, constante e indiferente, arrastrando a Marabel por la tierra apisonada. Su vestido se desgarró, las palmas se le destrozaron mientras luchaba por levantarse. Botas y faldas se apartaron para despejar el camino. Algunos habitantes se taparon la boca, otros miraron con fascinación morbosa. Un niño pequeño susurró. «Mamá, ¿por qué la arrastran?» La mujer lo jaló hacia sí. «Calla ahora, mira para otro lado». Pero el espectáculo no terminó allí. Desde el camino que bajaba de la cresta de la montaña, un jinete solitario entró en la plaza. Su caballo era un enorme gris con pelaje grueso de invierno, y el hombre sobre su lomo parecía tallado de la misma naturaleza salvaje. Elías Thorne, hombre de montaña, trampero, cazador, rara vez descendía de su vida solitaria. Cuando lo hacía, Dry Gulch solía fingir que no lo veía. Hoy nadie pudo ignorar la forma en que refrenó su caballo en el instante en que vio a Marabel siendo arrastrada.
sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se apretó. Desmontó antes de que el polvo siquiera se asentara alrededor de sus botas. Marabel oyó pasos, pesados, seguros, e intentó levantar la cabeza. La luz vacilaba detrás de sus ojos llorosos. Cuando la sombra de un hombre cayó sobre ella, se encogió, esperando a Hank. En cambio, una voz tranquila retumbó sobre ella. «Quieta, muchacha». Antes de que Hank o la multitud pudieran procesar qué estaba pasando, Elías avanzó, el hacha ya en la mano. Con un movimiento rápido y practicado, bajó la hoja. El acero cortó la cuerda con un chasquido afilado como un disparo. La cuerda se partió. El caballo se detuvo. El arrastre terminó. El silencio se tragó la plaza. El rostro de Hank se retorció. Rojo de furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Elías no respondió. Se agachó junto a Marabel, apoyando un brazo firme bajo sus hombros para que pudiera sentarse sin rasparse más. No la miró con morbo, no la tocó más de lo necesario. Cada movimiento respetuoso, cuidadoso, deliberado. Cuando se puso de pie y encaró a Hank, todo el pueblo pareció contener la respiración. «Ninguna mujer merece ser arrastrada como un animal», dijo Elías, voz baja pero cortante como viento frío. «Ni la tuya, ni la de nadie». Un murmullo se extendió entre los espectadores. Hank parpadeó como si lo hubieran golpeado. Su mano se movió hacia la pistolera, pero Elías se colocó entre él y Marabel, hombros anchos bloqueándola de la vista. La expresión del hombre de montaña no cambió. Sin embargo, algo en su postura advirtió a toda la plaza que una línea había sido cruzada, una que no permitiría que se volviera a cruzar. Marabel, temblando y magullada, miró al hombre que había aparecido de la nada, el hombre que había cortado su libertad cuando nadie más se atrevió. Draigal había visto muchas cosas crueles. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, vio algo diferente. Un acto solitario de desafío, callado, firme y lo bastante fuerte como para detener a un pueblo en seco. El polvo aún se asentaba cuando Elías se arrodilló a su lado. Marabel yacía hecha un ovillo de lado, manos raspadas, labios sangrando, el borde del vestido desgarrado donde la cuerda la había arrastrado por la plaza. Esperaba rudeza, pero lo que llegó fue completamente distinto. Elías se movió con precisión tranquila. Sin palabra desperdiciada, sin toque no invitado. No habló mientras se quitaba su pesado abrigo de lana y lo colocaba suavemente sobre sus hombros. Luego, sin invadirla, examinó sus muñecas. Sus manos grandes, sorprendentemente gentiles, revisaron si había huesos rotos. «Tienes suerte», dijo en voz baja. «Sin fractura, solo moretones».